¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras... Agradezco a Dios la oportunidad y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, por favor, al capítulo 9. Vamos a estar en Mateo capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 9, desde el versículo 9 al versículo 13, ese va a ser nuestro pasaje en esta tarde. El Señor Jesús, al comenzar su ministerio, hizo el llamado a ciertos hombres, hombres comunes, hombres corrientes, quienes aceptaron el llamado y se convirtieron en sus discípulos. Estos hombres, quienes serían llamados tiempo después como apóstoles, estuvieron con Jesucristo y dedicaron su vida a la proclamación del Evangelio de nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de uno de los discípulos del Señor, quien escribió precisamente este Evangelio, Mateo. Todo esto acontece cerca del mar, donde muchas personas venían a la presencia de Jesús. Dice el verso 9, capítulo 9, versículo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Jesús pasando vio a un hombre llamado Mateo, nos dice el pasaje. En los evangelios de Marcos y en el evangelio de Lucas, que este mismo hombre es llamado Leví, pero se trata de la misma persona. Jesús va pasando y vio a este hombre. Él está sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Qué significa esto? Mateo era un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Por si usted no lo sabía, los cobradores de impuestos de estos tiempos eran una de las personas más despreciables por los judíos. Personas como Mateo eran totalmente odiados, ya que trabajaban en favor del gobierno romano, quienes tenían al pueblo bajo su yugo, quienes oprimen al pueblo a la fuerza, y estos hombres trabajan para ellos. También eran despreciados porque se relacionaban directamente con los gentiles, cosa que los judíos aborrecían. Pero por sobre todo, estos hombres eran odiados porque recogían impuestos a la fuerza. Ellos cobraban según su propio criterio, literalmente abusando, robándole a sus hermanos judíos. Así enriquecían a los romanos y también se enriquecían a sí mismos. Eso es lo que hacían los publicanos, eso es lo que hacían los publicanos, los cobradores de impuestos. ¿Se recuerda usted a Zaqueo el publicano? La Biblia dice que era el jefe de los publicanos y que era un hombre rico. ¿Entendemos por qué era un hombre rico? Claro, porque ellos eran ladrones, abusaban de los judíos, abusaban del cobrar el impuesto. Por eso, cuando hablamos de cobradores de impuestos como Mateo, como Zaqueo, cualquier cobrador de impuestos, los judíos los miran con desprecio, los aborrecen, los ven al mismo nivel que las prostitutas. Así los ven. Un escritor de aquel tiempo, cuando le preguntaron cuáles eran las peores bestias salvajes de aquel tiempo, él respondió, en las montañas encontramos los osos y encontramos los leones, y en las ciudades encontramos los publicanos. Así eran vistos, y Mateo es uno de ellos. Y al parecer no es uno de los publicanos simples, porque el texto dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, parece el aduanero, al parecer tenía un cargo. Estos hombres son aún más despreciados. Por todas las razones que hemos visto, los fariseos les impedían entrar en las sinagogas, los excluían de la sociedad, de sus compatriotas, les negaban la posibilidad de arrepentirse. ¿Y sabe por qué?
porque al cooperar los publicanos con las autoridades romanas estaban aceptando el dominio de los paganos sobre el pueblo de Dios. Esto para los judíos, para los fariseos, es equivalente a herejía. Por ende, tales personas no tienen derecho a salvarse. Así se mira un publicano, hermanos. Así se miraba a Mateo, con desprecio, con odio, como una persona repudiable. Mateo representa a los pecadores, Mateo representa a los herejes, Mateo representa a las personas sin derecho a vivir y sin el derecho a la salvación de Dios. Pero la pregunta importante en el pasaje, ¿cómo lo va a mirar Jesús? ¿Cómo lo mira Jesús? Jesús pasa, lo mira a los ojos y le va a decir algo extraordinario, algo que Mateo nunca había escuchado. Una sola palabra: sígueme. ¿Cómo? Jesús, un rabino, está llamando a un publicano a seguirlo. Jesús está llamando a un publicano a ser parte de sus discípulos. Sí, sí, hermanos. Jesús está rompiendo las reglas de los judíos. Jesús está terminando con todo el prejuicio hacia Mateo. Y lo que más me encanta de esta historia es que es el mismo Mateo quien la está contando. ¿Usted sabe el contexto en que Mateo muestra su historia? Mire, solo el contexto. El capítulo 8, del versículo 1 al 4, Jesús va a mostrar, Mateo nos va a mostrar la sanidad a un leproso. El capítulo 8, versículo 5 al 13, Jesús va a sanar al siervo del centurión. En el capítulo 8, versículo 14 y 15, Jesús sana a la suegra de Pedro. En el capítulo 8, verso 16, Jesús sana a los endemoniados y a todos los enfermos que le traen. En el capítulo 9, del 1 al 8, Jesús sana a un paralítico. Este es un contexto de sanidad. Pero todas estas sanidades que Mateo nos muestra hasta aquí tienen que ver con una sanidad física. Pero ahora, después de mostrarnos todas estas sanidades, Mateo nos dice, después de sanar a estos hombres, después de sanar a estas personas físicamente, el Señor vino a mí para también sanarme. Pero no de una enfermedad física, sino para sanar mi corazón. Vino a mí para sanar mi alma. Me sacó del pecado. Este es el llamado que el Señor me hizo. Eso es lo que está contando Mateo. Ese es el contexto. Sanidad, sanidad, sanidad. Toda sanidad física, pero cuando habla de él, sanidad espiritual. Además, vemos en el contexto otra cosa que me encanta, si quiere anótelo. Quiero que se fijen en estas dos palabras, vino y trajeron. Mira el capítulo 8, verso 2. Dice, vino un leproso. Capítulo 8, verso 5. Vino a él un centurión. Capítulo 8, verso 14. Vino Jesús, después que Pedro lo fue a buscar. Capítulo 8, verso 16. Escuche, trajeron a él muchos endemoniados y trajeron también enfermos. La gente viene a Cristo y la gente trae personas a Cristo. Capítulo 9, verso 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. Todos estos fueron directamente a Cristo o llevaron a personas a Cristo. Este vino, a este lo trajeron, todos van donde Jesús. Pero ¿por qué digo esto? Porque a Mateo no va. A Mateo no lo llevan. Él no va donde Jesús como fueron los otros. A Mateo no lo llevan como el paralítico. No. Jesús fue a buscarlo. El propio Señor fue a buscarlo. Jesús vino a él. Jesús fue donde Mateo. Jesús fue a buscarlo directamente.
Esto muestra claramente, hermanos, que el mayor interés de las personas para ir a Cristo es por enfermedad física, pero cuando se trata de la enfermedad espiritual, preferimos ocultarla, preferimos ocultar nuestros pecados, nuestra enfermedad y quedarnos así, pero es ahí donde viene el Señor a nosotros. Cristo viene por los enfermos espirituales, Él va directo a ellos. Las personas que están enfermas físicas van donde Él, pero Jesús va a sanar otra enfermedad, directo a buscarnos. No fuimos nosotros donde Él, fue Él quien vino donde nosotros para liberarnos, para liberar nuestro corazón. Pregunto, ¿conocía Mateo a Jesús? ¿Habrá escuchado de las enseñanzas de Cristo? ¿Habrá sabido de los milagros de Jesús? Por supuesto que sí, hermanos. Todos están hablando de Jesús. La popularidad de Cristo era notoria a todas las personas, incluso a hombres como Mateo. Tal vez Mateo ha visto a Jesús enseñar, hermano, pero tal vez ha visto a Jesús hacer milagros. Tal vez ha seguido a Jesús incluso, como muchos lo siguen, pero de lejos, no cerca, porque él sabe que no es bienvenido en ninguna parte. Ni menos un rabino como Jesús va a estar con un publicano, con un pecador como él. Pero lo que no sabe Mateo es que Jesús lo está siguiendo a él. Eso es lo que él no sabía. Jesús lo está siguiendo a él. Así como alguna vez te siguió a ti, me siguió a mí. De la misma forma llama a Mateo. A Jesús no le importa lo que Mateo es. A Jesús no le importa lo que nosotros fuimos. A él le importa lo que podemos llegar a ser en sus manos. Eso es lo que le importa al Señor Jesucristo. Él sígueme. Solo esa frase, el sígueme, demostró a Mateo que Jesús lo amaba, que estaba dispuesto a usarlo como un instrumento escogido en el anuncio del Evangelio. Sígueme fue suficiente para romper las tentaciones de la avaricia. Sígueme fue suficiente para romper la rutina de vida de él. Sígueme fue suficiente para romper los prejuicios. Sígueme fue suficiente para que Mateo se sintiera tocado en lo más profundo de su corazón. Esas simples palabras cambiaron por completo la vida de este hombre. Hay algo difícil, sí, para Mateo. Al llamarle a ser su discípulo, Jesús estaba pidiendo algo difícil para él. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro, Juan y los otros pescadores, Jesús los fue a buscar, ellos dejaron la pesca, pero siempre tenían la posibilidad de volver a su trabajo. Eso lo vemos en Juan 21. Ellos volvieron, pero no así Mateo. El sígueme también es un llamado a abandonar el banco de los tributos públicos. Cristo, al decirle sígueme, le está pidiendo a Mateo que deje para siempre ese trabajo. Mateo nunca más podía volver a sobornar, nunca más podía volver a robar a las personas. Esto no es fácil. Él está acostumbrado a sus bienes económicos. Mateo está acostumbrado a tener mucho. Pero con el llamado de Cristo, tenía que estar dispuesto a dejarlo. Y la otra pregunta, ¿qué habrán pensado los otros discípulos al escuchar al Señor llamando a un publicano a ser parte de ellos? ¿Cómo se habrá sentido Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, que eran pescadores y seguramente tuvieron que pagarle impuestos en más de alguna ocasión a este hombre? Era un desafío para todos, un gran desafío para Mateo y para los discípulos. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo al llamado de Jesús? Según el verso 9, se levantó y le siguió. ¿Cómo la palabra de Cristo puede tener tanto poder? Convence a los corazones más codiciosos,
convence al corazón más pecaminoso, convence a la persona más hundida, levanta al hombre más caído, saca del pozo de la desesperación a los desesperados. Esa es la palabra de Jesús. Palabra poderosa que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es probable que Mateo ya había llegado a creer en Jesús, sin embargo, no se imaginó nunca que Jesús lo llamaría personalmente. Cuando lo hizo, su obediencia fue inmediata. Ante el asombro de todos, Mateo se levanta, deja todas sus cosas, nos dice Lucas, y siguió a Jesús. Lo dejó todo por el llamado que el Señor le hizo. Hermanos, cuando el Señor nos llamó, también llevábamos cargas, cargados con nuestros propios pecados. Al recibir su llamado, ¿hemos dejado atrás esas cosas? ¿O todavía están en nuestras vidas? ¿Qué hemos dejado por el llamado de Jesús? ¿Seguimos viviendo igual que siempre? ¿Le hemos dado realmente la importancia al llamado de Cristo? ¿Tenemos un compromiso real con Él? Mateo podría haber dicho sí al llamado de Jesús y al mismo tiempo seguir trabajando como un publicano robándole a la gente. ¿Eso nos parece lógico? Por supuesto que no. Pedro y los demás pescadores podrían haber dicho sí al llamado de Jesús y seguir trabajando en el mar. ¿Eso nos parece lógico? Por supuesto que no. Los verdaderos seguidores de Cristo están dispuestos a dejar cosas, dejan lo que sea, sacan cualquier obstáculo de su vida y de su corazón para seguir a su Señor. Quizá no fuimos ladrones como Mateo, pero sí llegamos cargados con otros pecados cuando Él nos llamó. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Cómo están nuestros corazones después del llamado de Jesús? ¿Todavía me domina el pecado? ¿Todavía me cuesta perdonar a los demás? ¿Sigue mi corazón con amargura contra otras personas? ¿Todavía no pido perdón cuando ofendo a los demás? ¿Aún siento envidia hacia otras personas? ¿Sigo prometiéndole a Dios y no le cumplo? Solo son preguntas. Cada uno de nosotros conoce su corazón. Solo quiero decir, si esta noche hay cosas que aún no hemos dejado, sigamos el ejemplo de Mateo. Es hora de dejar atrás todas las cosas y de recordar de dónde Jesús nos vino a buscar. Amén. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Quién está sentado a la mesa? ¿Jesús o Mateo? Bueno, obviamente ambos están a la mesa, pero el versículo se refiere a Jesús. Es interesante lo que hace Mateo por Jesús. Lo lleva a su casa y hace una comida en honor a él. Según el relato de Lucas de esta misma historia, Mateo hizo un gran banquete en su casa, mantel blanco, lo mejor para Jesús, la mejor comida, el mejor vino, lo mejor para el mejor invitado. Hay un gran gozo en el corazón de Mateo, hay una gran alegría y él lo expresa de esta forma, haciendo una gran cena en honor a su Señor. Mateo se sienta en deuda por el llamado que le hizo Jesús y la mejor forma de retribuirlo es mostrándole agradecimiento y haciendo un gran banquete en honor a él. Ahora lo interesante es a quiénes invitó Mateo. ¿Quiénes son estos que están sentados junto a Jesús? En versículo 10 nos dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa. Se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos.
¿Quiénes llegaron a la cena? Publicanos y pecadores. ¿Por qué llegaron estas personas? Porque con las únicas personas que Mateo debe haber compartido son otros publicanos. Personas como él, con los rechazados, con los marginados. Evidentemente el deseo de Mateo era no solo darle un gran banquete al Señor, también quería presentarlo a sus viejos amigos, ya que él sabe lo que es ser un rechazado y el único capaz de darle esperanza y amor a personas como esta es Jesús. Jesús jamás rechazó una invitación, hermano, aunque fuera una invitación de un publicano, aunque fuera la invitación de un pecador, aunque fuera la invitación de marginados. Nunca rechazó una invitación. Jesús siempre dedicó un tiempo para compartir con gente así, ya que sabe que estas personas carecen de cariño, carecen de amor, carecen de afecto. Él no los juzga, Él los ayuda, Él los anima, Él quiere darles una identidad, Él quiere darles esperanza, Él quiere darles vida, quiere sacarlos de la condición en que están, pero no se puede si no les dedicamos ese tiempo. Jesús lo hace. Jesús lo hace. Les dedica tiempo. Se sienta a comer con ellos. Nosotros, después de recibir el sígueme del Señor, ¿con quiénes hemos compartido esta noticia? ¿A cuántos estamos invitando a escuchar a Cristo? Esto es lo que hace Mateo. Él sabe lo que es sentirse rechazado, marginado, y como el Señor fue personalmente a sacarlo de ahí, ahora invita a sus viejos amigos para que también puedan conocer al Señor. Ellos también necesitan escuchar el sígueme, ellos también necesitan salir de esa condición. Por eso la pregunta para nosotros, ¿estamos llevando a nuestros amigos, a nuestros seres amados, a Cristo? Para nosotros es importante que otros salgan de la condición de pecado. Cristo tuvo misericordia de nosotros, hermanos, pero Él quiere que tengamos la misma actitud de Mateo, llevar a otros ante su presencia. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos, tenían que llegar ellos, ¿verdad? Siempre. Los fariseos no estaban invitados al banquete. Y si hubiesen sido invitados, no hubieran asistido, porque ellos no van a compartir con personas como esta. A mí me surge la pregunta, ¿por qué están ahí entonces? ¿Cómo se enteraron que Jesús estaba comiendo y bebiendo con esta clase de personas? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que lo supieron y fueron a ver. Cuando vieron esto los fariseos, dice el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos. Es extraño eso. Estos hombres no se atrevieron a hacerle la pregunta directamente a Jesús. Ellos recién en el capítulo 12 de Mateo van a dirigirse a él, pero hasta aquí no se atrevían a dirigirse a Cristo, sino que se dirigieron a los apóstoles, a los discípulos, no al Señor. Y la pregunta es, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos? ¿Por qué come con pecadores? Esa es la pregunta. Como dije antes, en la mente de un fariseo no cabe la idea de que un maestro, un rabino como Cristo esté con este tipo de personas. ¿Cómo un maestro va a estar con personas pecadoras? ¿Cómo un maestro va a estar con publicanos, mucho menos comiendo con ellos? Ya que para la época se comía solamente con el círculo íntimo o con aquellas personas que queremos establecer verdaderos lazos. Para los fariseos lo que está haciendo Jesús es totalmente repudiable, es inaceptable. Jamás los fariseos van a aceptar a estas personas sin exigir primero un cambio de vida en ellos. No lo aceptan. Pero Jesús escuchó la pregunta. Jesús escuchó la pregunta de los fariseos. Y les va a responder en el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermanos, Jesús inmediatamente responde al prejuicio de estos hombres con las palabras más sabias y no va a dejar pasar la oportunidad de enseñar algo. ¿Ustedes quieren saber por qué comparto con estos hombres? ¿Ustedes quieren saber por qué estamos comiendo juntos? ¿Saben por qué? Es porque estos hombres están enfermos. Ellos necesitan un médico. Ellos necesitan ser sanados. Necesitan salir del estado en que están. Esa es la respuesta de Jesús. Es increíble que Jesús muestra el pecado en este pasaje como una enfermedad que debe ser sanada ahora. Nosotros podemos pensar en enfermedades físicas, pensar cómo las enfermedades nos arruinan. Eso pasa cuando nos enfermamos físicamente. La enfermedad nos limita, nos hace débiles, dependientes, a veces nos hace derramar lágrimas, nos pone tristes, nos hace frágiles. También afecta a nuestros seres queridos y en muchas oportunidades hasta nos quita la vida. Eso hace una enfermedad física. Pero en este pasaje, para Jesús, la enfermedad más grave de todas, la enfermedad que daña el alma, la enfermedad que daña el corazón, la enfermedad que destruye, la enfermedad que nos lleva a la muerte, es el pecado. Y las personas necesitan con urgencia ser sanados. Mateo se encontraba así, era un hombre de muchas posesiones, de mucho dinero, pero tenía desierto su corazón. Tenía un alma necesitada. Tenía mucho, sí, pero en realidad no tenía nada. Estaba vacío. El único capaz de ver esa necesidad, el único capaz de ver esa enfermedad, el único capaz de ver a Mateo totalmente enfermo y sanar es el Señor. Y por lo mismo acepta la invitación a comer con otros publicanos, con otros pecadores, porque también quiere darle sanidad a estos hombres. Esa es la respuesta del Señor. ¿Ustedes quieren saber por qué como con ellos? Porque ellos están enfermos y yo los voy a ayudar a salir de ahí. Yo puedo sanarlos. Eso es lo que les está diciendo. De la misma manera, vino a nosotros para sanarnos. Y quiere llegar a los corazones de todas aquellas personas que viven enfermos por el pecado, que están con el alma totalmente necesitada. Sin Jesús no existe la sanidad. Sin Jesús nadie puede limpiar sus pecados. Sin Jesús el mundo está totalmente enfermo. Ese es nuestro Señor Jesús, totalmente diferente a los líderes religiosos, totalmente distinto a los fariseos. Ellos desprecian a los pecadores. Jesús los acepta, pero para sanar. Por eso, ¿ustedes quieren saber por qué como con publicanos y pecadores? Porque yo traigo la medicina. Yo tengo la cura para el pecado. Yo lo voy a sacar de ahí, porque estas personas están enfermas. Esa es la respuesta del Señor. Pero Jesús va a desafiar a estas personas después que les responde así: yo estoy haciendo esto porque esta gente está enferma y necesitan ser sanados. Y le dice en el versículo 13: y pues ya aprended lo que significa. Ahí está el desafío para estos hombres. Ahí están estas palabras desafiantes a los fariseos. Ustedes, en vez de criticar, en vez de ser prejuiciosos, en vez de despreciar a las personas, hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Y pues, vayan donde ellos, aprendan lo que estoy haciendo. Ese es el desafío. Aprended lo que significa. Vayan, aprendan lo que estoy haciendo yo. Hagan lo mismo que yo. No desprecien a las personas, ayúdenlos. Y pues, aprender.
No aprender leyendo el texto, aprender yendo a las personas, yendo hacia ellos, ayudándolos a salir de ahí. Y puede aprender la palabra puesta en práctica, no de memoria, no por aprendiéndonos el texto de memoria, yendo donde ellos. Y puede aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Este argumento es muy profundo, hermano. El argumento que está usando Jesús es muy profundo. Para los fariseos, para que puedan entender lo que él está haciendo, Jesús cita al profeta Oseas. Estas palabras, misericordia quiero y no sacrificio, son del profeta Oseas. Ahí encontramos esta frase, misericordia quiero y no sacrificio. No vamos a leer el libro. Usted puede leerlo en su casa después de este estudio. Pero voy a hablar un poquito del contexto del libro de Oseas para entender por qué Jesús usó estas palabras acá. El libro de Oseas, las frases que más se repiten en el libro, ¿sabe cuáles son, hermano? Fornicación, adulterio, fornicación, adulterio. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel se encontraba por completo entregado al paganismo. Dios se sentía engañado. Israel era infiel y el reclamo del Señor una y otra vez. Ustedes se han ido tras sus amantes, dice el libro. Se prostituyen, fornican, adulteran. Eso es lo que el Señor les dice en todo el libro de Oseas al pueblo de Israel. Por seguir sus ídolos, por seguir sus amantes. Ustedes se prostituyen, fornican y adulteran. Además, es un pueblo que jura en vano. Mienten, roban. El capítulo 4 dice eso. Mienten, roban y que día tras día cometían homicidio. Han perdido toda misericordia porque no tienen conocimiento de Dios. Esa es la queja en todo el libro. Pero lo peor, eso no es lo peor. Lo peor, después de hacer todas estas cosas, después de jurar en vano, después de mentir, después de robar, después de cometer homicidio, después de estar engañando a Dios con sus ídolos, después de despreciar a la gente, después de matarse entre sí, ¿saben lo que hacían? Se presentaban delante de Dios con sacrificios, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Como si Dios estuviera en la obligación de aceptar. Eso es lo que pasa en el libro de Oseas. Que el capítulo 6 de Oseas dice esto. No lo busque, yo lo voy a leer. Del capítulo 6, del 4 al 6, dice: Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Estoy leyendo otra versión por si acaso. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que me demuestren misericordia, quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Misericordia quiero, no quiero sus sacrificios. Quiero misericordia, quiero que me amen, quiero que se amen entre ustedes, quiero que tengan misericordia entre ustedes y dejen de estar ofreciendo estos sacrificios, cosas que se queman, que no tienen sentido. Así estaban. Eso es lo que Dios quería de su pueblo. Dejen de sacrificar. No quiero ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Quiero que me amen. Quiero que aprendan a tener misericordia, así como yo la tengo con ustedes. Hermano, en el libro de Oseas, Dios perdona y perdona y perdona y perdona y tiene misericordia una y otra vez. A pesar de que el pueblo engañaba a Dios, Dios tenía misericordia de ellos. Siempre estaba dispuesto a perdonarlos y demostrarles
una y otra vez que quería tocar su corazón para que se arrepintieran, para que ellos tuvieran la misma actitud, el mismo corazón de Él. Dios quería que aprendieran a amarlo con todo su ser, que aprendieran a conocerlo a través de su palabra, que fueran misericordiosos entre ellos, como Él mismo era con ellos. En los tiempos de Jesús, aquí en Mateo que estamos viendo, ¿sabe qué pasó? Israel ha olvidado que ellos también fueron pecadores. Se olvidó el pueblo que ellos también fueron ladrones como los publicanos. Se les olvidó que también fueron adúlteros y fornicarios como las prostitutas que ellos aborrecen. Han olvidado que están ahí por pura misericordia de Dios, a pesar de que fueron un pueblo totalmente idólatra. Cuando Israel estuvo sumergido en el pecado más grande, en el adulterio más grande, en la idolatría más grande, Dios derramó misericordia sobre ellos para sacarlos de esa condición. Pero ellos no tienen la misma actitud. Ellos condenan, desprecian, apartan, señalan, enjuician sin ninguna misericordia, aunque Dios la tuvo con ellos cuando ellos hicieron lo mismo. Por eso Jesús toca ese texto aquí en Mateo. Misericordia quiero, no sacrificio. Los judíos del pueblo del tiempo de Cristo ofrecían sacrificio de la cosa más mínima, por cualquier cosa. Pero tenían un corazón igual como en los tiempos de Oseas. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Cómo lo aplicamos? Cuando pensamos en los enfermos de este pasaje, ¿qué personas se nos vienen a la mente? ¿Qué personas? ¿En quién piensas? ¿Saben en quién pensamos cuando hablamos de los enfermos? En aquellos a quienes aún no han recibido el Evangelio. ¿Sí o no? Sí. Pero este pasaje no habla de eso, hermano. Esa no es la aplicación que debemos hacer. El pasaje no está hablando entre judíos y samaritanos, ni entre judíos y gentiles. El pasaje está hablando del desprecio que tenía el judío con el judío. Este es un pasaje que habla del desprecio al hermano que peca. Entonces, si vamos a hacer aplicaciones, la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo estamos viendo al hermano que ha caído en pecado? ¿Cómo lo vemos? ¿Los veo con los ojos de Cristo? ¿Los veo con los ojos de los fariseos? Pregúntate en tu corazón con toda sinceridad, para ti, ¿estas son personas que necesitan encontrar sanidad o son personas que hay que despreciar? ¿Cómo estamos viendo a los hermanos que han caído en el pecado? Y por favor, que no se nos pase por la mente Mateo 18, que al que peca hay que hacerle disciplina. Aquí no estamos hablando de eso. Esta es otra situación, otro contexto, otro pasaje. Estas son personas que no, en Mateo 18 son personas que no quieren dejar el pecado. Aquí estamos hablando de gente que peca, pero que nadie les da la medicina para salir de ahí. En vez de ayudarlos, los menosprecian. En vez de levantarlos, los desechan. En vez de darles una mano, los señalan. De esas personas estamos hablando. De eso está hablando el pasaje. Por eso, preguntémonos sinceramente, ¿cómo vemos al hermano que ha pecado? ¿Lo vemos con los ojos de Cristo o lo vemos con los ojos de los fariseos? No podemos despreciar, hermanito, no podemos despreciar, ni apartar, ni enjuiciar a nadie si antes no le llevamos a Cristo a sus casas,
Solo Él es la medicina para sanar esta enfermedad, porque no ha venido a llamar a justos, dice el versículo 13, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. A propósito, ¿cuál es la condición de los fariseos? ¿Son sanos o son enfermos? Ellos también están enfermos. También necesitan a Cristo. ¿Sabes cuál es la señal de que estos hombres están enfermos? ¿Sabes cuál es? No tienen misericordia. Esa es la enfermedad que tienen. No tienen misericordia. Fíjate, los grupos, Mateo y sus amigos son pecadores, los fariseos también lo son, porque no tienen misericordia. Pero hay una gran diferencia. Mateo y sus amigos aceptan la medicina, los fariseos la rechazan, despreciaron a Jesús. No quieren oírlo. No quieren. No nos olvidemos nosotros de donde Cristo nos sacó. Antes de señalar a los demás. Antes de señalar a los demás. No nos olvidemos de dónde nos ha sacado. Y tampoco nos olvidemos que seguimos pecando. Puede ser por pecados que todavía tengo en mi corazón, o puede ser por falta de misericordia. Amén. ¿Cómo estamos mirándonos los unos a los otros? Esto es muy importante. ¿Cómo nos vemos? ¿Sabe, hermano mío, por qué hay tantas divisiones entre las iglesias? Esta es la respuesta. No hay misericordia. ¿Sabe por qué no se tolera un hermano con el otro? No hay misericordia. ¿Sabe por qué no quiero estar con tal hermano? Porque no hay misericordia. Pero es fácil señalar a los fariseos así. Dios nos ayude a no tener ese corazón. Amén. En conclusión, voy a terminar con algunas cosas para que pensemos. Número 1. Hemos sido rescatados por la misericordia de Dios, porque vivíamos en pecado. Amén. Número 2. Si caemos, Jesús es la medicina para arrepentirnos y volver al camino. Amén. Número 3. No menospreciemos, ni señalemos, ni hagamos juicios como lo hacen los fariseos. 4. Aprendamos a entender y a vivir lo que significa tener la misericordia de Jesús. Y 5. No esperemos que vengan los enfermos a nosotros. Vamos a ellos, vamos a su casa, como Jesús lo hizo con Mateo. Cuando Cristo entre, hermanitos, cuando haya un enfermo, cuando esté alguien en pecado, cuando esté así, tenemos dos opciones: señalarlo, despreciarlo, enjuiciarlo o ir a su casa. No esperes que venga. ¿Sabes quiénes vienen a Jesús? Solo los enfermos físicos. A los pecadores, Cristo va a ellos. Nosotros vamos a ellos. Amén. Nosotros vamos a ellos. Y cuando Cristo entre en la casa de los pecadores, habrá un gran banquete en honor a Él, porque estábamos enfermos y ya no. Podemos ayudar a muchos. Solo si aprendemos a tener la misericordia que Jesús tiene. Animémonos, mis amados hermanos, y veámonos así, con los ojos de Jesucristo. ¿Despreciamos como los fariseos o vamos a ellos como Jesús? ¿Enjuiciamos como los fariseos o le llevamos la medicina a casa
para que sean sanados. Dios me los bendiga.